Vamos a 1 Corintios capítulo 14. Vamos a entrar a la última parte del capítulo 14. Hemos estado bastantes semanas en esta parte y quizás es, como dije al principio, al iniciar este capítulo 14, es uno de los temas más controversiales de la Iglesia a lo largo del tiempo en cuanto a las posturas distintas que hay al respecto y particularmente en el último 2 siglos, siglo XIX y siglo XX, es donde más se ha dado este conflicto en cuanto a la interpretación de lo que tiene que ver con los dones espirituales y particularmente uno que era muy admirado y muy deseado por los corintios en el primer siglo, que era el don de lengua. Nosotros hemos visto cómo del versículo 1, del capítulo 14 hasta el versículo 25, el apóstol Pablo da directrices específicas respecto a qué es lo que realmente importa en cuanto al uso de los dones y destaca una frase con colores propios que es que sea para edificación, para edificación, para edificación. Una y otra vez habla al respecto. Y no para la autopromoción, que es una de las tentaciones más grandes probablemente que hay en el corazón humano. La autopromoción de querer aparecer como súper espiritual, como una persona que manifiesta dones espirituales, cuando en realidad lo que está teniendo es simplemente un deseo de su corazón de poder mostrarse hacia los demás y aparecer como una persona muy espiritual y destacarse en el contexto del ejercicio supuesto de los dones espirituales. Por eso es importante recurrir siempre a las Escrituras, no necesariamente a las posiciones que hay diversas, porque nosotros no comentamos eso, sino esencialmente ir al texto tal cual como ha sido revelado para ver de qué se trata. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos entender los dones espirituales y cómo deben ser ejercidos adecuadamente en el culto público? Y como dije, eso es lo primero que menciona Pablo en términos de, vamos a decir, como una anticipación. Antes de poder decir de esta forma entonces tienen que ejercerse, Pablo habla de la importancia del don, por ejemplo, de la profecía o de profetizar, de enseñanza, de exhortación, antes de poder mostrar que el don de lenguas no era uno de los dones más importantes precisamente porque tenía un propósito distinto. Y en realidad cuando no había intérprete, lo que ocurría era que se producía una confusión, puesto que nadie entendía el mensaje que se transmitía a través de ese don de hablar en lenguas extrañas. Por eso es importante que nosotros vayamos entonces al texto bíblico ahora del versículo 26 al 40 para ver cómo Pablo dice cuáles son las normas o las reglas que deben regir el ejercicio de los dones espirituales. Y habla de dos específicamente, el don de lengua y el de profecía, porque eso es lo que venía tratando en todo el contexto. Versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden.
¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? ¿Por qué Pablo tiene que dedicar prácticamente 3 capítulos para hablar de los dones espirituales, capítulo 12, 13 y 14? ¿Por qué él tiene que presentar este tema que no lo presenta en ninguna de las demás cartas? Es decir, había una situación particular, compleja, en la forma en que se estaba llevando a cabo el culto público en la iglesia de Corinto. Había desorden, había confusión, muchas personas querían ejercer sus dones o a veces sus supuestos dones que pensaban que tenían en una forma pública, tratando de llamar la atención sobre sí mismo. Entonces había una motivación egocéntrica, egoísta, y por eso es que Pablo tiene que escribir esto con el fin de poder corregir errores manifiestos que se estaban dando. Si ustedes se fijan, podemos apreciar en los últimos versículos cómo hay reiteración de ciertos principios que Pablo quiere enseñar en cuanto a la forma en que se deben ejercer en el culto público. Y esto tiene que ver con orden, que tiene que ver con decencia, tiene que ver con que haya tranquilidad, paz, dice en un versículo, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, y evitar precisamente ese desorden generalizado que se produce cuando en forma errada se piensa que se están dando manifestaciones supuestas de dones espirituales. ¿Qué es lo que vemos nosotros en el día de hoy en las iglesias de corte carismático, donde se hace énfasis, mucho énfasis en esto? Precisamente eso, desorden y confusión. La gente no entiende el mensaje porque el mensaje no es entregado en una forma correcta desde el punto de vista de que sea en un lenguaje comprensible y que la gente pueda entender de qué se está tratando eso. Cuando no, se produce un desorden producto de que muchos son los que tratan de hablar al mismo tiempo y eso no trae ningún tipo de orden ni trae ningún tipo de claridad cuando se está hablando del mensaje que tiene que ser entregado en el contexto del culto público. Notemos que siempre se habla de eso en toda la Escritura. Ahora, lo que Pablo entonces está tratando de enseñar a esa iglesia y corregir a esa iglesia probablemente también tiene que ver con lo que está pasando en el día de hoy y con cada uno de nosotros. Por eso él comienza con una pregunta que es más que una pregunta para ser respondida, es una pregunta que llama a una conclusión o a una aplicación. Fíjense cómo él dice, versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Ese es el sentido. ¿Qué hacemos ahora entonces? La Biblia de las Américas la traduce, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? ¿Qué vamos entonces a hacer ahora con todo lo que acabo de mencionar, los versículos 1 al 25? Ahora, ¿cómo lo vamos a ejercer en la práctica? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre la Biblia establece la base teológica y doctrinal como fundamento para la práctica. Siempre es así. Por ejemplo, los primeros 11 capítulos de Romanos tienen que ver con la parte teológica, doctrinal, con la base, el sustento sobre la cual se edifica después la práctica. Y versículos 12, o los capítulos 12 al 16, digo, de esa carta tienen que ver con la forma en que hacemos las cosas. Ahora, el capítulo 1 al 3, por ejemplo, también del libro de Efesios, tiene que ver con la parte doctrinal, lo que Dios hizo por nosotros. Está lleno de indicativos, enseñan lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Y luego del capítulo 4 al capítulo 6 habla de la práctica, de cómo hemos de ejercerlo. No es distinto aquí. Pablo establece en los primeros 25 versículos de este capítulo la base sobre la cual se va a ejercer la práctica. Si realmente el don de profecía es superior al don de lengua porque se da en un mensaje entendible, comprensible para las personas y edifica a todos, entonces se debe procurar hacer ejercicio de este don más que el otro, que el don de lengua, pero no se debe negar el don de lengua, sino que se debe hacer en una forma ordenada, correcta y cuando haya intérprete. Eso es lo que va a decir el apóstol Pablo aquí. Ahora entonces va a mostrar el procedimiento correcto, cómo procedemos en la práctica en el culto público, para el uso del don de lenguas y para el uso también del don de profecía.
En el verso 26 dice que cuando la iglesia se reúne, se manifiestan diversas actividades espirituales dentro del culto público. Notemos, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pablo no está diciendo que eso es incorrecto bajo ninguna circunstancia. Eso es parte del culto, de la adoración a Dios, de cuando se reúne la iglesia en una forma oficial para honrar al Señor, como lo estamos en esta hora, para adorarlo, para darle gracia por su obra en nosotros y al mismo tiempo para escuchar su voz, para ser edificados por Él. Miren lo que dice, hay bastantes actividades que realizaban los corintios. Entonces la actividad en sí no es el problema, las cosas que se realizaban no es el problema es la forma en que se hacían. El problema es el desorden que se producía. Porque todas estas cosas que aparecen aquí buscan dar la gloria a Dios, buscan honrar a Dios. Pero deben darse en un orden y una armonía que permita que la edificación de la iglesia en su conjunto, para evitar la confusión propia de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio. Necesariamente estas cosas tenían que darse en un orden correcto. Lo primero que dice Pablo allí, cada uno de vosotros tiene salmo. Tiene salmo. Muchos comentaristas dicen que ahí está hablando de la adoración o la alabanza propiamente tal, de cantar salmos, que era una cosa lógica que se daba en los primeros siglos, igual como se daba, por ejemplo, en el contexto del pueblo judío. ¿Recuerdan? De que contaban salmos en sus fiestas importantes, en sus 3 fiestas más importantes, se cantaban o se recitaban salmos. De esa manera también estaba pasando en la iglesia primitiva como una tradición correcta, positiva, ¿cierto? Se alababa al Señor a través de los salmos. ¿Qué otra cosa? Doctrina. Y aquí se refiere a la enseñanza expuesta por alguien en el contexto de la reunión de la iglesia. En la sinagoga, para ir al contexto judío, lo que pasaba era que alguien se levantaba en la sinagoga y leía, ¿cierto? Abría el rollo, la Biblia del Antiguo Testamento y leía una parte y luego otra persona exhortaba, de tal manera que eso también se podía estar dando en el contexto de la primera iglesia o la iglesia primitiva, aquí en el caso de la iglesia de Corinto. Por tanto, la enseñanza era adecuada. Luego dice que alguien tiene lengua, la capacidad de hablar en un lenguaje desconocido. Eso también era un don del Espíritu, no se niega en absoluto acá. Al contrario, Pablo está hablando al respecto porque había un don legítimo que era el don de lengua. Cuarto, revelación. Podía ser una nueva revelación de Dios. Eso era posible en el contexto del primer siglo, antes de que la Biblia terminara de ser redactada. ¿Por qué? Porque todavía habían profetas en la primera iglesia, como nosotros podemos apreciar en el libro Los Hechos, donde apreciamos claramente que allí habían profetas. De hecho, en el capítulo 13 de ese libro, el libro Los Hechos, versículo 1 en adelante dice que habían profetas en la iglesia de Antioquía. Antes de la fiesta, estoy leyendo otro del libro, capítulo 13 de Hechos, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor. ¿Dónde estaban ministrando? En la iglesia, en el culto de la iglesia de Antioquía. Había profetas y maestros, es decir, habían personas que estaban allí y que Dios hablaba a través de ellos nuevas revelaciones. De hecho, eso no era nada de extraño en la iglesia del primer siglo. Ahora, la pregunta es, después de eso, después de que el canon de las Escrituras fue establecido ya, ¿era necesario o es necesario? No tiene mucho sentido que sigan existiendo profetas porque ya tenemos toda la Escritura que es inspirada por Dios y útil. De tal forma que en este contexto, en el día de hoy, no existen los profetas como tal, ni el don de profecía como tal, sino que ya tenemos la Escritura. Pero en el primer siglo, cuando habla Pablo a los Corintios, obviamente que era normal que hubiesen profetas, que Dios hablaba a través de ellos sobre nuevas revelaciones que finalmente fueron estableciendo las bases de la iglesia
primitiva, como vamos a ver más adelante. Ahora, dice también, había interpretación. Efectivamente se habla de interpretación de lenguas. Cada una de estas manifestaciones no admiten reproche para el apóstol, por el contrario, eran manifestaciones legítimas. Sin embargo, el problema parecía ser la forma en que se manifestaban, puesto que se hacían todas al mismo tiempo. Imagínense que una persona se levante en un costado y cante un salmo y otra persona empiece a hablar en lengua acá y otra persona empiece a profetizar allá. Al mismo tiempo se produce un desorden generalizado. Nadie es edificado. Se produce una confusión. Entra una persona nueva y no sabe qué está pasando. Y puede decir con toda autoridad que están todos locos y no vuelve nunca más. Porque obviamente esa no era la forma en que se debía hacer. Estaban haciendo quizás legítimamente las cosas, pero no correctamente, no en el orden que debían manifestarse. Por eso, como vemos, no hay un reproche de Pablo, pero sí hay una orden, al final, un imperativo, un mandato. Después de que dice todo esto, dice, hágase todo para edificación. Ese es el mandato. Hágase todo para edificación. En otras palabras, les lleva a una reflexión y a ver si la forma en que lo están haciendo realmente edifica a alguien. Y si no es así, hay que modificar, hay que cambiar. Por eso es la parte práctica. Edificación aparece muchas veces aquí en el contexto del capítulo 14. ¿Qué significa? Muchas veces hemos pasado por alto esto, asumiendo que todos saben de qué se trata. Es una palabra que significa literalmente construir una casa. Construir una casa. Eso es lo que significa la palabra oikodomeo en griego. De ahí implica el crecimiento y maduración de la iglesia. En términos de aplicación, el término se usa para poder mostrar la necesidad de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, que es al mismo tiempo un proceso. De tal forma que está hablando de eso, del crecimiento espiritual de la iglesia, de la maduración de la iglesia. Y todo eso se puede producir solo cuando toda la iglesia recibe un mensaje entendible y comprensible, como Pablo lo dijo anteriormente, y en la forma correcta, en el orden que corresponde. Cada creyente está en proceso de crecimiento continuo, de un mejoramiento permanente con vistas ¿a qué? A una meta. ¿Cuál es? El ser conformado a la imagen de Cristo. Notemos cómo el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 4, lo dice en una forma bastante clara. Estos textos muy conocidos que hablan de la edificación de la iglesia. Dice que los dones, Él dio dones a la iglesia a través de funciones que Él estableció con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Más adelante en el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Ahí está el concepto de edificación, dicho a través del crecimiento, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, en amor. Es decir, la edificación es la necesidad principal de la iglesia. La iglesia requiere que cada uno de sus miembros vaya siendo fortalecido, vaya teniendo raíces más profundas, convicciones más profundas de las Escrituras, vaya teniendo un concepto más claro de quién es Dios, cuál es su condición, su necesidad. La iglesia necesita que el Señor lo transforme y lo transforma a través de la exposición de la palabra, de la oración, de los ejercicios espirituales propios de cada uno de los creyentes que debe ejercer en su contexto privado y también en el contexto público, donde la presencia de Dios se hace manifiesta en una forma particularmente importante. Por tanto, el crecimiento espiritual de la iglesia es el fin más preciado, el que debemos todos perseguir. Y cuando lo que ocurre es simplemente la manifestación de supuestos dones espirituales que cada uno tiene en un contexto de desorden completo, donde no hay
hay solo confusión, entonces por supuesto la edificación está ausente de eso. No estamos construyendo la casa, nos estamos edificando a la iglesia. Y por eso Pablo hace énfasis al final, hágase todo para edificación. Y si todo se hacía al mismo tiempo, no edificaba a nadie. Ahora, entonces va a mencionar cuáles son las reglas o las normas que se deben seguir para hablar en lenguas y las normas que se deben seguir para profetizar. Lo primero, versículos 27 y 28 respecto de las lenguas. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Vemos 4 normas aquí, 4 reglas en relación a esto. Primero, solo pueden hacerlo 2 o como máximo 3 personas. ¿Qué es lo que implica eso? ¿Qué es lo que indica eso? Si Pablo está dando estas normas para la expresión de los dones espirituales, en este caso de las lenguas, ¿qué es lo que implica eso? Que la iglesia de Corinto no estaba cumpliendo con ese propósito, no estaba haciéndolo así. Entonces, él dice no, solamente 2 o 3 personas como máximo. Al no cumplir con esta regla, se producía un desorden y una confusión generalizada, lo que estaba pasando en Corinto, y entonces Pablo quiere corregir a través de esta norma. Lo segundo, dice el versículo 27, bien digo, por turno. Es decir, estos 2 o 3 debían hacerlo por turno, no al mismo tiempo, no a la vez. Otra vez, esto está implicando que lo hacían de esa manera, de forma desordenada. No debía hacer simultáneamente este tipo de cosas, sino por turno, ordenadamente. Si 3 personas comenzaban a hablar al mismo tiempo, solo se produce confusión. ¿Ven cómo el principio de orden es el que destaca Pablo en cada uno de los textos? Inclusive al final, concluye el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Ve? Ese es el principio rector de la forma en que se debe manifestar no solo el don de lengua, sino cualquier don en el contexto de la iglesia. Alguien puede decir, no, pero yo tengo este don, y entonces se levanta y comienza a hablar, y otro por allá va a hacer lo mismo, y otro por allá, y finalmente ya nadie entiende nada, y lo que era el propósito del culto público se diluyó completamente, que era la edificación. Por tanto, debía hacerse por turno. En tercer lugar, necesariamente tenía que haber un intérprete. Dice, y uno interprete. Lo interesante aquí, que 2 o 3 personas podían hablar en lengua en el culto público, hacerlo en orden, pero tenía que haber al menos un intérprete. Es decir, tenía que haber una persona que pudiese decir, este es el mensaje que se está entregando a través de esa lengua desconocida. Porque de lo contrario no se podía entender el mensaje. Y no tenía sentido entonces que se manifestase ese don legítimo, como menciona aquí el texto. Y en cuarto lugar, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Mejor que se calle, mejor que no ejerza ese don. Si lo tiene, no lo ejerza si no hay un intérprete, eso es lo que está diciendo. Entonces estas 4 normas hablaban muy claramente de la forma en que debía expresarse el don en una forma correcta para poder llegar al propósito que era la edificación. Si no se producía esto, entonces había confusión. Y eso es lo que estaba pasando evidentemente en la iglesia de Corinto. Ahora va a decir también que hay reglas para el don de profecía, para el ejercicio del don de profecía. Notemos el versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. También tenían que ser 2 o 3 también. Porque de lo contrario, otra vez se caía en confusión. Nadie entendía nada del mensaje que se quería transmitir. 2 o 3 nada más
deben hacerlo. Al juzgar por otras cartas del Nuevo Testamento, los profetas eran los dirigentes o líderes espirituales de la iglesia que fueron usados por Dios para colocar los fundamentos de la iglesia. Los profetas, como yo dije al principio, eran personas a través de las cuales Dios hablaba en la iglesia primitiva, dando revelación porque todavía no estaba completo el canon de las Escrituras. Todavía no habían sido redactados todos los libros de las Escrituras. Y en ese contexto, para colocar las bases, el Señor levantó a los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ven? ¿Cuál era la función que tenían estas personas? Era la de colocar las bases doctrinales sobre las cuales se iba a levantar la iglesia posteriormente y se iba a afirmar a través de los siglos. Entonces los profetas tenían una función de fundamento, fundacional, vamos a decir, de la iglesia, los profetas y los apóstoles. ¿Quiénes son los que Dios reveló su palabra en el Nuevo Testamento? A los apóstoles y a los profetas. De tal forma que los profetas cuando eran usados por Dios para transmitir una nueva revelación, esta nueva revelación es la que ellos manifestaban también en el culto público y finalmente quedó plasmada en lo que tenemos en las Escrituras. Por eso era necesario profetas en el primer siglo de esta manera, de lo contrario no tenía sentido. John MacArthur hace una observación interesante. Dice que en las primeras cartas del Nuevo Testamento y en general en la iglesia primitiva se aprecia que al principio no se mencionan el rol de pastor, de obispo o de episcopo, ¿cierto? O de anciano o de presbítero, sino que se habla de los apóstoles y los profetas. Pero posteriormente, cuando Pablo escribe las últimas cartas del Nuevo Testamento, ahí aparecen esos oficios. Por ejemplo, Primera, Segunda Timoteo y Tito, ¿de qué trata principalmente? Cuando habla de los dirigentes o los líderes de la iglesia. Habla de los obispos o episcopos, habla de los presbíteros o ancianos y habla de los pastores. Y habla de los diáconos. Allí recién se habla de líderes en cuanto a la organización de la iglesia como tal. De tal manera que al principio, como vimos en el capítulo 13, versículo 1 de Hechos, los profetas eran también los que dirigían la iglesia y los maestros, como dice ese mismo texto que leímos hace un rato. Por consiguiente, entonces, ellos estaban en vigencia en ese momento cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Ahora, ¿cuáles son las reglas de estas personas? Lo que dijimos anteriormente, lo primero, que los profetas deben hablar 2 o 3, nada más, para que no se produzca confusión. Y la segunda regla es que los demás deben juzgar. Y esto es muy interesante. Y seguramente en términos de aplicación, quizás lo más importante que podemos apreciar allí para nosotros en el día de hoy. 2 o 3 personas son las que se levantan y dicen, Dios ha dicho esto, y lo transmiten en el contexto de la primera iglesia. Pero ¿qué tenían que hacer todos los demás que estaban sentados? Tenían que juzgar, tenían que discernir, tenían que evaluar. Esa era su tarea. Y hermanos, esa es la tarea más importante de la iglesia en el día de hoy. ¿Por qué hay tanto engaño? ¿Por qué hay líderes espirituales inescrupulosos que se paran detrás de un púlpito y engañan a tanta gente y seducen a tanta gente y pervierten el camino de tantas personas? Porque no se evalúa lo que está diciendo. Porque no se tiene discernimiento para llegar a evaluar si lo que está diciendo es de Dios o no es de Dios. Nosotros en el día de hoy tenemos un tremendo privilegio. Todos nosotros tenemos acceso a una Biblia. Y como tenemos acceso a una Biblia, lo que estamos llamados a hacer, cada uno de los que está sentado también, es evaluar que si se está diciendo desde el púlpito es o no correcto. En el día de hoy, no existe el don de profecía como tal, pero existe sí el don de enseñanza, ¿cierto? El don de la predicación
o de presidir y existe el don de entregar las Escrituras. Sin embargo, aquellos a los cuales se le entregan las Escrituras, es decir, en este caso quienes están escuchando, como en el caso de ahora ustedes mismos, tienen el deber, no el que puedan o no hacerlo, tienen el deber de ver en las Escrituras, evaluar con las Escrituras, juzgar con las Escrituras si lo que se está diciendo es correcto o no. De esa manera se evita el ser engañado. Y no hay que dar por hecho nada, no hay que decir, no, yo conozco a esa persona, yo sé que me va a decir la verdad. No, hay que evaluar lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que hacían los hermanos de Berea? ¿Por qué fueron alabados ellos? Porque evaluaban, porque escudriñaban las Escrituras para ver que si lo que decía el apóstol Pablo estaba conforme a las Escrituras. Y ellos tenían solo el Antiguo Testamento, nosotros tenemos toda la Biblia. Y miren que es muy importante este punto, que cuando alguien habla en nombre de Dios diciendo Dios dice eso, hay que evaluar objetivamente con lo que tenemos aquí en la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿O qué tiene que hacer la congregación en consecuencia en este sentido para poder tener una evaluación correcta de lo que se está diciendo, de lo que se está enseñando? ¿Cómo? Ya, conocimiento de las Escrituras, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando terminamos el culto y nos vamos cada uno a su casa? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de los miembros de la congregación? Estudiar la Escritura en su propia casa. Y ver si está de acuerdo o no el que transmitió la palabra o supuestamente habló en el nombre de Dios, si está de acuerdo en lo que Dios ha dicho. Porque el parámetro único, los lentes que nos hacen ver las cosas con claridad son las Escrituras. Pero para eso no podemos ser negligentes, sino diligentes en el estudio de las Escrituras. Por eso es que los ejercicios espirituales, hermanos, son importantes. Cada uno de ustedes tiene también una tremenda responsabilidad de poder estudiar la palabra de Dios, de poder pedir al Señor en oración que el Señor guíe su estudio, su comprensión correcta de los textos bíblicos. De esa manera van a tener entonces los elementos correctos para juzgar si lo que se está diciendo es de Dios o no es de Dios. Eso evita el engaño. Eso evita el engaño. Si esas personas que se ganan frente a un televisor a ver y a escuchar un canal supuestamente cristiano, evangélico, que hay en el cable, si esas personas se ganan frente a un televisor con la Biblia en la mano, de seguro, en pocos minutos notarán que eso es completamente falso, lo que se les está diciendo. En pocos minutos se darán cuenta que lo único que quieren esas personas es sacarle el dinero de sus bolsillos. Y que nunca Dios habló en esos términos. En pocos momentos se darán cuenta, aunque citen 20 o 40 o 100 textos bíblicos fuera de contexto, se darán cuenta que no es correcto la interpretación que le están dando a esos textos. Y entonces no serán engañados. Pero nosotros vemos que millones de personas están siendo engañados, precisamente porque no evalúan, porque no juzgan. Entonces, la responsabilidad de esas personas que están yendo por caminos equivocados porque están siguiendo a líderes inescrupulosos, nadie puede sacarla de encima. Ellos son responsables. El que es engañado por su irresponsabilidad, por no ir a las Escrituras para evaluar si lo que estaba diciendo era correcto o no. Lamentablemente, esto no es un ejercicio que se produce normalmente, sino que muchos creyentes vienen a la iglesia para que se les alimente y luego se van a sus casas, pero no saben si el alimento es correcto o es incorrecto. Por eso yo de verdad les llamo, y eso es uno quizás de los anhelos más grandes de un pastor, que ustedes puedan evaluar la Escritura. Puedan decir, quizás yo no estoy de acuerdo con eso. El otro día el pastor que vino, ¿recuerdan? Cuando estábamos en el taller, él dijo algo: yo no estoy de acuerdo con esta persona en esto, porque esto es lo que yo veo en la Escritura. Y esa persona a la cual se refirió era su maestro.
Pero él dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. No estaba diciendo que no estaba de acuerdo con nada de lo otro, sino que específicamente en esta parte no estoy de acuerdo porque me parece que la Escritura, el texto en su contexto dice esto otro. ¿Ven? Eso es bueno, eso es adecuado. Y no es desprestigiar a nadie, sino que simplemente es ver escrituralmente si lo que se está recibiendo es lo que Dios realmente dijo o no. De esa manera vamos a ser todos edificados, vamos a crecer, vamos a madurar y vamos también a hacer un aporte en el contexto de nuestra tarea en la iglesia del Señor Jesucristo. Por tanto, los demás juzguen, todos los demás que escuchan deben juzgar. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero. Este es lo tercero, es la tercera norma que aparece. Si algo importante, relevante, que ha sido revelado a una persona que está sentada, dice, el que está hablando en ese momento debe callar para darle lugar al otro. Porque Dios tiene algo específico que decir a través de esa persona, algo importante. No en el sentido que lo otro no sea importante, sino en el sentido de que esto tiene prioridad en este aspecto. Y cuarto, debía profetizar también por turno, cada uno en su tiempo. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Ven? Allí debían profetizar por turno, uno por uno. Otra vez está el concepto de orden. Orden, ese es el principio. Tiene que haber orden. Incluso en la iglesia primitiva donde estaba el don de profecía, donde se levantaban personas y decían, Dios me ha dicho esto para que lo transmita a la congregación, ahí en ese contexto también debían hacerlo por turno, uno por uno, y no todos al mismo tiempo, porque producía confusión. Uno por uno iba a hacer una bendición para la iglesia. ¿Por qué? Porque iban a recibir dos cosas importantes, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Ven? Esas son las dos cosas esenciales. Esos son, de alguna manera, los elementos de la edificación. Todos aprendan y todos sean exhortados. Nosotros vemos en la Escritura que esos son los propósitos de la exposición de la palabra de Dios. Que todos aprendan y todos sean exhortados. Es decir, todos sean llamados también a una acción concreta en su vida. No solo recibir la palabra, tenerla en la cabeza, sino que actuar en conformidad a lo que han recibido de parte del Señor. Estas son las normas para hablar en lenguas y estas son las normas para profetizar, dice Pablo. Y luego en el versículo 32 se agrega algo muy importante, que cuando lo comparamos con lo que pasa en el día de hoy también nos sirve mucho en la evaluación. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Cómo que decimos por qué Pablo dijo eso? Bueno, está hablando del don de profecía, pero ahora está diciendo algo muy importante. Cuando nosotros vemos lo que pasa en el día de hoy en el contexto del carismatismo, ¿qué es lo que normalmente uno aprecia? Es que las personas que hablan de parte de Dios supuestamente están en una especie de trance, como que no tuviesen control sobre su propia personalidad, sino que fuera como una especie de posesión, y ellos dicen, el Espíritu lo tomó e hizo esto con ellos. Pero resulta que Pablo aquí está diciendo que los espíritus de los profetas, ya está hablando del espíritu humano, o sea, de su parte inmaterial, que es la que controla el ser de la persona, están sujetos a los profetas, o sea, están sometidos, bajo control, quiere decir. Entonces, Dios no habla a través de colocar a una persona en un trance místico, donde anula su personalidad, donde anula su capacidad de razonar, donde anula su capacidad de tener control sobre su propia personalidad. Nunca vemos en la Biblia eso. Nunca. Todas las veces que Dios habló, por ejemplo, a los profetas del Antiguo Testamento, vino palabra de Jehová a mí y me dijo, y la persona estaba consciente de que era el mensaje que Dios le estaba entregando. Aunque no comprendió muchas veces los alcances de ese mensaje, como es el caso, por ejemplo, de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, para mencionar a los profetas mayores, aunque no estuvieron
claramente tuvieron una comprensión cabal de los alcances de esa profecía, sin embargo ellos supieron que Dios era el que le estaba hablando. Estaban conscientes de lo que estaban recibiendo. Es más, cuando algún profeta dice, y me llevó en el Espíritu, ellos estaban conscientes de que el Espíritu Santo los estaba conduciendo, pero estaban yendo, a tener una visión especial de parte de Dios, pero ellos no perdían su sentido del lugar, un sentido de la capacidad de razonamiento que tenían. Nunca, nunca. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en el día de hoy? Que confunden la acción del Espíritu Santo, y eso es lo peligroso, con la acción de la forma en que actúa el enemigo. Por ejemplo, los chamanes o médicos brujos, ¿cierto?, de las culturas ancestrales que están en boga en el día de hoy. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo ellos se manifiesta esto? Cuando entran en un trance. Es decir, pierden su capacidad de tener control sobre su propio ser y ya no razonan las cosas, sino que entran en un trance y empiezan a hablar cosas que supuestamente vienen de los espíritus o vienen de Dios, y la verdad es que eso no lo tenemos, no hay ningún principio bíblico donde nosotros podamos apreciar eso. No existe. Por tanto, eso muestra que en realidad la forma en que se estaba produciendo también en Corinto, esta manifestación era completamente equivocada. Por eso Pablo tiene que colocar este versículo: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ellos nunca pierden el control, nunca salen de sí mismos, nunca son llevados casi a una especie de posesión, porque las posesiones que vemos en la Biblia son posesiones demoníacas, cuando alguien no tiene control. Y yo he visto a personas que cuando están en esa condición y después de orar por ello, y después de enfrentar esa situación, las personas finalmente quedan completamente rendidas, cansadas, se duermen, y cuando se les pregunta dicen que no tienen ni idea qué pasó. Y cuando se les dice, mira, tú hiciste esto, ellos dicen que no saben qué pasó. Esa es una posesión demoníaca. No es la manifestación del Espíritu. La manifestación del Espíritu Santo es que el Espíritu conduce, guía a las personas, pero nunca toma posesión absoluta de ellas para anular su personalidad. Siempre están conscientes de lo que están haciendo. Eso es lo que la Biblia menciona. Esa confusión que se da cuando se piensa que la manifestación del Espíritu Santo es que la persona entra en un éxtasis donde pierde su capacidad de controlar su propio espíritu, no es bíblica. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No es el Dios de la Biblia, no es el que toma a las personas y las sacude y las tira de un lado a otro. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es el que a través del soplido de una persona, o que alguien se saque la chaqueta, ¿cierto?, y la mueva así y todas las personas se van de espalda. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Dónde van a encontrar eso en la Escritura? ¿Hay algún texto bíblico que diga eso? 2 veces solamente aparece que las personas se fueron de espalda, y fue por juicio de Dios. Fue cuando el Señor, ya a través de un profeta, le dijo a Elí, el sacerdote, que en ese mismo día le anticipó, en un solo día le dijo: vas a morir tú y tus hijos. Y cuando Elías recibió la noticia de que sus hijos habían muerto, cayó de espalda, dice, y se desnucó. Y luego, cuando vienen a buscar al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, y Él se adelanta y dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dicen: a Jesús Nazareno, y Él dice: yo soy. Y cuando dijo eso, las personas que lo fueron a buscar cayeron de espalda. Porque el nombre del Dios verdadero, Jesús se estaba presentando como el Dios todopoderoso. Pero no hay otro lugar en la Biblia donde eso pase. Y entonces la pregunta es: ¿por qué la gente sigue a estas personas inescrupulosas que hacen ese tipo de cosas? Yo he visto, no sé si
Quizás algunos no se acuerdan, pero yo me acuerdo cuando recién conocí al Señor, vi unos videos de unos predicadores argentinos que venían a Chile y eran como las referencias de este tipo de movimiento. Y en el Estadio Chile en Santiago hacían con las chaquetas así, la gente caía, después caían los otros, después pasaba la gente, lo soplaban y la gente se iba de espalda. Y era todo un show, un circo. Pero no había nada de edificación. Había solo confusión. Y la gente pensaba, esa es la manifestación del Espíritu. No, hermanos, la manifestación del Espíritu Santo son los frutos del Espíritu. Y eso está en Gálatas, ¿recuerdan? Donde dice que el fruto del Espíritu es amor, paciencia, gozo. Son otras cosas, son características, valga la redundancia, del carácter que Dios está formando en uno. Esa es la evaluación correcta, no en función de la forma desordenada en la cual actuamos. Por tanto, Dios no recibe la honra cuando hay desorden y confusión. Donde hay caos, no está Dios presente, no es el Espíritu de Dios el que está controlando eso. La evidencia de que Dios está obrando es el orden y la armonía, donde se escucha un mensaje claro y se produce edificación para todos. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y aquí viene uno de los textos más controvertidos. Y decimos, ¿por qué Pablo puso esto aquí? Y quizás para no entrar en discusiones diríamos, ojalá Pablo nunca hubiese puesto esto aquí. Porque se produce otra vez un problema. Ahora, la conformación gramatical del versículo lo más probable es que comience en el versículo 33, como en todas las iglesias de los santos, y entonces eso enlace con el versículo siguiente, versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y allí ya estoy mirando algunas caras, ¿cierto? Aquí empieza, ¿pero por qué dice eso? ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, no es tan fácil en realidad de poder interpretar, pero tenemos que interpretarlo en función del contexto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo recién? ¿Qué es lo que está haciendo? Colocando las normas de cómo se debe actuar en el culto público. Y está diciendo, primero, que hay normas para hablar en lenguas, hay normas para profetizar, y ahora está en ese contexto diciendo las mujeres callen en las congregaciones. Pero hay una cosa importante que cuando lo vemos a la luz del versículo, la última parte del versículo anterior, como en todas las iglesias de los santos, lo que Pablo va a decir aquí entonces tiene que ver con todas las iglesias, no solo con la iglesia de Corinto. Tiene que ver con una situación no geográfica ni cultural, sino que con todo cómo funcionan o deben funcionar todas las iglesias. Eso es muy importante, como en todas las iglesias de los santos, es decir, esto se está produciendo en todas las iglesias. Bueno, ustedes que son iglesia también deben actuar de esta manera. ¿Qué es lo que se deduce de esto? Que había confusión también por el accionar incorrecto de las mujeres en el culto público. Y entonces Pablo tiene que decir algo al respecto, porque él está dando reglas respecto de la forma de actuar en el culto público. Es interesante que estos textos que han causado tanta controversia, una de las formas en que han tratado de salir del paso es que lo que Pablo dice es cultural, solamente cultural. No tiene que ver con todas partes, en todo lugar, sino que tiene que ver exclusivamente con la iglesia de Corinto y en consecuencia no toca para nosotros en el día de hoy. Así se han sacado el problema algunos, pero la verdad es que no puede ser cultural, porque Pablo dice como en todas las iglesias de los santos. Entonces trasciende la parte geográfica y cultural, y más adelante vamos a ver porque cuando lo vemos en un contexto más amplio nos damos cuenta que esto no solo lo dice aquí, sino lo dice también cuando le escribe a Timoteo. Este imperativo de orden se asocia con lo que Pablo venía tratando antes, que son las lenguas y la profecía. En el contexto inmediato es
la profecía, quizás lo más cercano. Ellas no debieran ejercer, y este es el punto, un ministerio relacionado con el culto público donde se produce la enseñanza. No debiesen tomar parte, autoridad en contexto del culto público donde se produce, donde se manifiesta la enseñanza. Es evidente que Pablo no está diciendo que las mujeres no pueden abrir la boca en el culto público. No, en ninguna instancia nosotros podemos interpretar eso, porque lo vemos a la luz de otros textos y nos damos cuenta de que sí, las mujeres hacían cosas en el culto, como por ejemplo oraban. Y hacían otras cosas, de tal manera que no significa un silencio total en el culto público de las mujeres, sino que está hablando en el contexto de qué es lo que hacía un profeta. Recibía algo de Dios y lo transmitía, es decir, lo enseñaba, y en consecuencia en ese contexto la mujer no debiese ejercer una función que no le fue entregada por Dios. Y hermanos, esto puede parecer fuerte, pero en realidad es el orden que Dios estableció, no es un asunto de Pablo. No es que Pablo dijo, miren, yo por mi condición, como algunos dicen, por la crianza de Pablo, como era judío, entonces Pablo menospreciaba a las mujeres. No tiene nada que ver con eso. De hecho, es todo lo contrario. Cuando nosotros vamos a las cartas del apóstol Pablo y cuando él da los saludos, menciona a muchas mujeres. Y da gracias a las mujeres por la tarea y por la obra que han hecho, así como el Señor Jesucristo tuvo a muchas seguidoras que eran mujeres. Entonces no es un asunto de dignidad, es un asunto de orden establecido por Dios, de funciones establecidas por Dios. Como dije, no significa un silencio a todo evento, sino con toda probabilidad es una prohibición al ejercicio de los ministerios donde se debe ejercer autoridad sobre otros. Veamos, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, y aquí está, miren, ni ejercer dominio sobre el hombre. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso es autoridad. La mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre. Eso es lo que dice toda la Biblia. No debe enseñar, no debe ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto es en cuanto a la relación esposo y esposa, y esto en cuanto a la relación del contexto del liderazgo de la iglesia. Dios puso al hombre en el liderazgo del matrimonio y Dios puso al hombre en el liderazgo de la iglesia, lo cual no significa, yo repito siempre eso porque ahí está la confusión, no significa menoscabar la capacidad, la inteligencia de la mujer, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con orden. Hay muchas mujeres que son más inteligentes que los hombres. Hay muchas mujeres que incluso son más sabias que los hombres. Pero no es eso. Dios no nos elige por capacidad. Dios no colocó un orden establecido por capacidad, porque de lo contrario tendríamos en qué gloriarnos, ¿cierto? Porque yo soy mejor, por eso. No, en absoluto. El orden establecido por Dios fue de acuerdo a su propia autoridad. Él estableció eso, dijo, este tiene que cumplir esta función y esto otro. Y aquí está muy claro. La mujer no debe entonces ejercer dominio sobre el hombre. Y cuando una persona está enseñando, una mujer enseñando a hombre, está ejerciendo autoridad sobre esos hombres. Ese es el punto. Ahora, ¿cuál es el argumento que coloca Pablo, tanto en 1 Corintios 11 como en 1 Timoteo 2? Miren, veamos el versículo 12 en adelante de 1 Timoteo 2. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque, aquí está el argumento, porque explica, ¿cierto?, lo que acaba de decir. Porque Adán fue formado primero, después Eva. O sea, hay un orden de creación, dice él. No es cultural, ¿lo ven? Es de la misma creación. No es cultural. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y el segundo argumento, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esos son los dos argumentos que coloca Pablo. Y los dos tienen que ver con un asunto de creación histórico. No tiene que ver otra vez con capacidad ni dignidad.
Todos somos iguales delante de Dios. No hay diferencia en ese sentido, pero en funciones sí hay diferencia. Y por eso, casi un hecho que Pablo coloca estos versículos también porque se estaba dando un problema ahí. Hendrickson, el intérprete, dice que probablemente las mujeres estaban interviniendo en el culto público en el contexto de la enseñanza. Es decir, estaban levantándose cuando un profeta hablaba, ellas estaban contradiciendo lo que ese profeta estaba diciendo. Y estaban haciendo preguntas y cuestionando la enseñanza. Y entonces allí el apóstol Pablo dice, no, la mujer tiene que estar en silencio. En ese sentido, callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pablo dice que hay un argumento de la ley, y casi seguro que se está refiriendo a Génesis, porque ya lo había usado antes en 1 Corintios 11. Está refiriéndose a Génesis, porque la ley es, en términos específicos, los 5 primeros libros de la Biblia, pero en términos generales es todo el Antiguo Testamento. Pablo dice, como la ley también lo dice. Ahora, Pablo no cita el texto respecto a dónde está, pero asumimos que lo más probable es que se esté refiriendo a Génesis, capítulo 2, donde habla de la función distinta que tiene uno y otro. Ahora, notemos cómo sigue enfatizando en los versículos siguientes. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Aquí hay una cosa muy compleja. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres saben más que los maridos. ¿No es verdad? Muchas veces las mujeres aprenden mucho más que los maridos y se interesan más en la teología que los maridos. Pero eso no puede revertir el principio. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que el hombre no esté cumpliendo con su función dada por Dios es un pecado de parte del hombre para con Dios y tiene que responder delante de Dios. Pero eso no autoriza a que la mujer cumpla ese rol porque el hombre no lo está cumpliendo. No sé si me están entendiendo. Es decir, no se puede hacer algo bueno por transgredir un principio escritural. Entonces, simplemente Pablo está diciendo, bueno, aquí hay una responsabilidad importante de parte del varón. ¿Qué tiene que hacer el varón entonces para cumplir su función como corresponde? Tiene que profundizar en las Escrituras, tiene que ser diligente en el conocimiento de Dios y de los principios establecidos por Dios para que pueda dar respuesta correcta, adecuada, bíblica a sus esposas en el contexto de sus hogares. Y de esa manera se restablece o se mantiene el principio de orden y no confusión en el culto público. Pablo va a decir por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación. El sentido es que no es correcto, no es adecuado que ocurra esto. Obviamente, en lo que acabamos de decir, en lo que se entiende, no en el sentido que esté completamente en silencio, sino en el sentido de que si tiene alguna duda respecto a algo, pregunte a sus maridos. Ahora alguien va a decir, pero hay personas que no tienen marido, que son solteras y son viudas. Bueno, ¿a quién deben preguntar entonces? Al liderazgo de la iglesia, a los varones encargados del liderazgo de la iglesia. Deben consultar, pero no en el culto público, sino de una forma más particular. Ese es el sentido. De manera que cuando tengan alguna duda respecto a la enseñanza, deben preguntar a sus maridos en casa o preguntar, como dije anteriormente, al liderazgo de la iglesia. Y termina el apóstol Pablo, los versículos 36 al 40, diciendo a los corintios, y este era el problema, si ustedes se fijan, siempre se reitera de alguna manera en forma indirecta cuál era el problema de los corintios. Pablo dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Pablo está atacando un problema de orgullo en ellos. ¿A qué es lo que está apuntando? Que lo que estaba pasando allí en la iglesia era que ellos estaban distorsionando la manera correcta de ejercer los dones dentro del culto público y ellos estaban en desacuerdo con algunas posiciones que Pablo tenía claramente. Y una de ellas era la que acaba de mencionar.
Estaban en desacuerdo. Entonces Pablo le está diciendo, a ver, respóndanme esta pregunta. Son preguntas retóricas que tienen una respuesta negativa. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Acaso se ha originado en ustedes? ¿Ustedes son los autores de la palabra para que vengan a decir las cosas tienen que hacerse de esta manera? Había cuestionamiento a la autoridad del apóstol Pablo. Más adelante en 2 Corintios, en la segunda carta, Pablo va a defender su ministerio porque había gente que estaba diciendo que Pablo no era un verdadero apóstol, que no tenía verdadera autoridad. Y aquí Pablo está diciendo, a ver, respóndanme entonces. Y muy similar a como el Señor Jesucristo lo hacía cuando le preguntaban. ¿Recuerdan cuando le preguntan con qué autoridad haces esto? Y el Señor le dice, ahora respóndanme ustedes, ¿con qué autoridad Juan el Bautista hizo lo que hizo? Es una pregunta que da respuesta a esa otra pregunta, pero confrontándolos con su problema real. Y aquí Pablo le está diciendo, ¿ustedes acaso, de ustedes ha salido la palabra? ¿Ustedes originaron la palabra de Dios? No, la palabra llegó a ustedes. Ahora, ¿llegó solamente a ustedes? No, llegó también a otras iglesias. Esa es la segunda pregunta retórica que está dos en una. ¿O solo a vosotros ha llegado? Y está diciendo, no, tengan cuidado, tengan cuidado. Y hermanos, a veces cuando ocurren estas cosas se empieza como a tratar de revertir esa determinación clara de las Escrituras. Y por eso hay teólogos que han tratado de decir que estos versículos, del versículo 34 al 35, es una interpolación de otras personas que colocaron esos versículos ahí, pero no están en los originales. Y es mentira eso. O sea, tratan de sacar lo que no les agrada. Pero la verdad es que tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Y entonces dice en el versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, ese era el problema de ellos, ¿ves? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ah, no es de Pablo, ¿ves? No es del machista Pablo, ¿ves? Son mandamientos del Señor, dice Pablo. Y si alguien es espiritual y realmente profeta, se va a dar cuenta que son mandamientos del Señor. Entonces los espirituales son los que reciben la palabra como tal, como del Señor y no como de los hombres. Y luego va a dejar a los que quieren rebelarse contra sus mandatos a un lado, más el que ignora, ignore. O sea, si no quieren, bueno, cosa de ustedes, problema de ustedes. Yo les dije lo que tenía que decir, yo enseñé lo que tenía que enseñar, pero si ustedes no quieren y no aceptan esta enseñanza, es un problema de ustedes. ¿Ven? Pablo no entra en mayores controversias y esto es interesante porque en el día de hoy parece que la controversia fuera lo que está más en boga, pero no es necesario. Hay que enseñar la Biblia y si alguien no quiere tomar la Biblia, bueno, no tiene problemas con el expositor, tiene problemas con el Señor. Eso muestra que había rebeldía en Corinto y en el día de hoy seguramente también es así. Así que hermanos, conclusión final, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. En el fondo, dejen que se manifiesten los dones del Espíritu, no hay problema, pero que se hagan y que se ejecuten conforme a lo que acaba de mencionar anteriormente. Pero hágase, y este es el principio final, hágase todo decentemente y con orden. Ese es el principio que debe regir todo tipo de culto público. Allí la presencia del Señor es manifiesta, las personas son edificadas, son transformadas, son fortalecidas por medio de la exposición de las Escrituras y por medio del ejercicio correcto de los dones espirituales en el contexto del culto público. Se dan cuenta que aquí ni siquiera en todo el que hemos pasado por todos estos versículos nunca hemos mencionado si los dones, estos son vigentes o estos no vigentes, aun cuando el don de profecía evidentemente es lógico que no esté vigente hoy. Pero no hemos mencionado otra cosa sino lo que simplemente dice la Escritura. Y viendo solo la Escritura nos damos cuenta de que en realidad los dones espirituales, cualquiera que éste sea, debe ejercerse en el culto público decentemente y con orden. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por clarificar quizás muchas cosas, Señor, en nosotros que a lo mejor estaban en una confusión. Somos seres humanos y tenemos todavía, Señor, el yo que quiere gobernar sobre nosotros
Y nos equivocamos, Señor, cuando tratamos de que se imponga nuestro criterio. Nos equivocamos cuando pensamos a veces erróneamente, quizás como los corintios, que prácticamente nosotros somos los que originamos la Escritura cuando tú eres el origen de las Escrituras. Y nosotros simplemente debemos acatar lo que tú nos enseñas. Quizás a veces quisiéramos con una tijera cortar un texto que no nos gusta, o a lo mejor que no es muy bien visto en el tiempo en el que estamos viviendo. Sin embargo, tu palabra permanece para siempre. Nuestras especulaciones y todo lo que nosotros, Señor, queramos no sirve, porque esto es cambiante, es pasajero. Pero lo que tu palabra dice es eterno, es firme, es estable y nos enseña la manera correcta de poder ejercer todos los dones espirituales que tú has dado a tu iglesia en el contexto del culto público de una forma ordenada, para que tú seas honrado y para que tu nombre sea glorificado, Señor, y nosotros seamos edificados. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y que también esto nos sirva en el contexto de nuestra propia tarea, Señor, que tenemos en el hogar y que tenemos también en la iglesia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.